Dios le bendiga, mis amados hermanos, a todos aquellos que están sintonizando a esta transmisión. Les habla el pastor Carmito Pavón, pastor de la Iglesia Benezel, Asamblea de Dios, localizada en el 50 de East Main Street, en Middletown, Nueva York. La semana pasada hablamos sobre los grandes pactos de Dios, los periodos bíblicos, y hoy continuamos con el periodo de la edad antediluviana, periodo de la conciencia. Vamos a hablar acerca de la condición del hombre. Habiendo el hombre perdido su calidad de hijo de Dios, siendo así cortado de la vida que viene de Dios, recibiendo el veneno del pecado en su ser, como dice la Escritura, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2, y quedando sujeto al dominio de Satanás, el hombre entró a un mundo maldecido en su estado enteramente distinto del que disfrutaban en el huerto del Edén. Habiendo perdido su inocencia y pureza de vida y de mente, vino a ser como dioses, en enemistad con el Dios, o amistad, con el Dios de este siglo, segunda de Corintios 4:4, conociendo ahora el bien como el mal. No obstante, perder su amistad con Dios, quedar separado de Cristo, perder su capacidad de discernimiento espiritual, ser dañado en el espíritu, cuerpo y alma, todavía que tiene su libre voluntad y puede elegir el bien o el mal. Por lo tanto, siempre es responsable ante Dios por su elección y su conducta. Vamos a considerar el pacto con Adán. Vamos a mirar el lado divino, un redentor. En el Edén, puesto que no había pecado antes de la caída, no había necesidad de ofrenda por el pecado ni de un redentor. Fue después de la caída que ello se hizo necesario. Misericordiosamente, desde el instante mismo de la introducción del pecado en la tierra, Dios proveyó una perfecta expiación por el pecado y un medio por el cual el hombre podía volver a la pureza de vida y a la comunión con él que había perdido por la caída, conforme a 1 de Juan 1, 3 y 7. La liberación de la muerte y la restitución de la regencia sobre la tierra estaban incluidas en esta provisión que Dios hacía, conforme a 1 Corintios 15, 26, Mateo 5, 5 y Apocalipsis 5, 10. Este medio era el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo, Apocalipsis 13, 8. Una ofrenda por el pecado está a la puerta, Génesis 4, 7. Miremos el lado del hombre, la fe. El método divinamente ordenado para expresar el deseo de volver a la comunión con Dios por medio del Redentor que él había provisto fue el derramamiento de sangre de una ofrenda aceptable, Génesis 3, 21, 4, 3 y 4. Como dice, por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, Hebreos 11:4. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Esto significa que Abel oyó la palabra de Dios, Génesis 3:15, y sin duda su explicación de parte de su padre Adán. Creyó a la palabra y expresó o aprobó su fe ofreciendo sacrificio de sangre como una figura del gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. La primera familia entendió esto claramente, y Seth, y Noé y otros de este linaje santo guardaron vivo el testimonio a través de toda la edad antediluviana, conforme a Hebreos 11, 4 al 7. Miremos
dos actitudes frente a la provisión divina. Vamos a considerar la correcta. Arrepentimiento por el pecado, un retorno a Dios y fe y obediencia a Dios es lo que muestra Abel, el segundo hijo de Adán, con su presentación de un sacrificio de sangre, Génesis 4:4 y Hebreo 11:4. Vamos a mirar la incorrecta. Aunque Caín también presentó a Dios una ofrenda, lo que prueba que el sentimiento religioso es instintivo en todo hombre, ignoró al Redentor, a Jesucristo, y el medio divino, que es la sangre, y presentó sus propias obras, el fruto de sus manos. Consideremos el contraste ahora. Desde los principios mismos comenzó la división histórica de la humanidad como una raza que adora en dos clases totalmente opuestas, la evangélica y la racionalista, la penitente y la impenitente, la creyente y la que se justifica a sí misma, la trinitaria y la unitaria, la clase que tiene el testimonio de que son hijos de Dios por la regeneración y la clase que se llama a sí mismo hijos de Dios, pero que todavía pertenecen a aquel inicuo, dice el señor Stevens. Miremos el linaje de los impíos y su civilización. Vamos a empezar con Caín. Caín fue el primero que construyó una ciudad y el primero en glorificar el nombre del hombre. Génesis 4:17. Fue el fundador y padre de la civilización. Sus progenies pronto desarrolló los recursos, los servicios, las artes y los adelantos estéticos de la civilización. No presenta el cuadro tedioso de una evolución de la barbarie, sino de un inmediato e instintivo desarrollo hacia los más altos tipos de civilización. Tubal y Caín, miremos. Tubal fue el inventor de los instrumentos musicales. Nos basta con mirar a nuestro alrededor para ver cómo Satanás ha pervertido la música, de modo que la tiende a insensibilizar los sentidos del hombre y privarle de la meditación y contemplación de Dios. Tubal, Caín fue un artífice en metal y hierro. Posiblemente fue el primer hombre que fabricó armas con estos metales. Leemos en Génesis 6:13 que la tierra estaba llena de violencia. Esto, evidentemente, mis hermanos, indica que había una salvaje orgía de muerte y obras malas en esos días, dice Pember. Con Caín y Lamec como padres asesinos, no podía esperarse otra cosa. Vamos a considerar los cainitas. Los cainitas, con la inquietud propia de los que están alejados de Dios, siempre estaban procurando hacer de una tierra un lugar agradable donde vivir, de reproducir artificialmente el paraíso, en vez de añorar el verdadero Edén. Trataban por todos los medios de paliar la maldición en vez de seguir pacíficamente los consejos divinos para verse libre de ella, dijo Pember. Miremos entonces el linaje santo y su fe. Vamos a considerar a los setitas. Pero cuando pasamos a la posibilidad de Set, amén, la escena cambia. Ya no encontramos actos de lucha o violencia, ni de envidia u obras licenciosas. Nuestros oídos
ya no perciben el mugir del ganado, los acordes de suave música para adormecer conciencias turbadas, el martillo del yunque, los alardes de los jactanciosos y vanidosos y toda la barbaunda que surge de un mundo que vive sin Dios y que procura sobreponerse a su maldición. Vemos aquí a un pueblo pobre, afligido, que labra la tierra con sacrificios para procurarse su pan según el mandato divino, que espera pacientemente hasta que Dios tenga misericordias de ellos y que humildemente reconocen lo justo del castigo que pesa sobre ellos. No tienen participación en la historia del mundo. Esta está hecha por los cainitas. Como extranjeros y peregrinos en la tierra, se obtienen de los apetitos carnales, no edifican ciudades, no inventan ningún arte, no buscan diversiones, solo buscan una mejor patria celestial. No amontonan para sí tesoros en la tierra, se han apartado del mundo, se conforman con su alimento y su vestido. Al no codiciar riqueza, se evitan caer en la tentación y el lazo y en muchas codicias locas y engañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. 1 Timoteo 6:9. En los días de Enoch, hijos de Set, la distinción entre estos dos linajes eran tan marcada que los creyentes principiaron a llamarse a sí mismos por el nombre del Señor. Génesis 2:26. Compáralo con Hechos 11:26. Vamos a considerar a Enoch, que era posible volver a la comunión con Dios y a la pureza de vida. Lo probó manifestando Enoch, el séptimo hombre desde Adán. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Y antes fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:5-6. Fe en el poder restaurador y transformador del Redentor, la simiente de la mujer, dio a Enoch esa comunión con Dios que lo calificó para ser trasladados. Él es al mismo tiempo tanto ejemplo como condenación para todos los que tienen el amor y el poder del mismo Redentor a su disposición. Enoch nos da un aspecto del periodo eclesiástico que fue también una notable característica de su propio tiempo, es decir, una grande impiedad que hizo que Dios interviniera con un rápido juicio. Judas 14:15. Notemos, Noé también fue un varón justo, perfecto. Fue en sus generaciones que con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por lo cual cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Él es otro magnífico ejemplo de la poderosa gracia de Cristo, que ya entonces obraba y que está siempre a la disposición del creyente. Miremos la desaparición de la bajera de distinción entre los dos linajes. Dice que, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Esto no podemos entenderlo
de otro modo, sino que los hijos de Set se casaron con descendientes de Caín y que por unirse con los infieles rompieron las barreras que distinguen a los hijos de Dios con los cainitas. Tan tremenda y completa fue la apostasía que solo Noé y su familia, 8 almas, permanecieron fieles a Jehová. Vamos a considerar la culminación del pecado y el juicio de Dios. La culminación, mis hermanos. Heredar malas inclinaciones de antepasados impíos, practicar sin restricción la iniquidad siglos atrás, aprender la iniquidad de generaciones precedentes y después recibir nuevas y frescas fuerzas físicas y manteles de linaje de Set, usándolas para aumentar la iniquidad, hizo que el pueblo de esta civilización antediluviana se tornara tan corrompido y violento que se desbordó la copa de su impiedad. Después de 120 años más de probación, el juicio cayó. Vamos a considerar este juicio. Dice que y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: jairé los hombres del que he criado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Génesis 6 y 7. Librando a Noé y a su familia, que fueron los únicos considerados dignos de seguir viviendo sobre la tierra. Jehová destruyó completamente a toda la gente por medio de un poderoso diluvio que duró 1 año y 10 días. Por 1656 años los hombres habían estado aumentando en número sobre la tierra y también en adelantos materiales y en iniquidad, para después ser reducidos a nada. Vale la pena andar humildemente en los caminos del Señor, mis amados hermanos. Y esto nos insta y nos mueve a orar, a buscar de Dios y no permitir que seamos influenciados por el ambiente social que es contrario a la voluntad de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Continuaremos con la edad postdiluviana, periodo del gobierno humano. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano Pavón.